Es momento de discutir la fisiología de la creatinina, al menos lo que atañe a la fisiología renal. ¿Te sabes el valor normal que debe tener un paciente de creatinina? Si te lo sabes, excelente. Si no te lo sabes, no te debes preocupar porque no es lo más importante. Lo que realmente importa es hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué significa tener la creatinina elevada? Un paciente tiene la creatinina elevada y todos sabemos que la creatinina elevada es igual a insuficiencia renal. ¿Pero por qué? Es decir, ¿en qué momento la creatinina nos habla sobre la función renal? Vamos a ver un poco de ello. Primero tenemos que hablar sobre algunas características de la creatinina. Lo primero que tienes que saber es que la creatinina es una sustancia producto del metabolismo muscular y se produce constantemente. Esa es la primera característica de la creatinina, que su producción es constante. La siguiente característica importante de la creatinina es que se filtra libremente. Es decir, que la creatinina es capaz de entrar libremente al túbulo renal. Por lo tanto, la cantidad de creatinina que entra al túbulo renal depende de dos cosas, de la tasa de filtración glomerular y de la concentración plasmática de creatinina. Otra vez, la cantidad de creatinina que entra al túbulo renal, es decir, la carga filtrada de creatinina, depende del volumen de líquido que entra al túbulo y de la concentración de la creatinina en ese túbulo. Ya lo hemos visto antes. La siguiente característica de la creatinina es que es una sustancia que no se puede reabsorber. No hay reabsorción tubular, es decir, que las células del túbulo no son capaces de hacer esto, de reabsorber creatinina. Esto no sucede. La siguiente característica importante de la creatinina es que es una sustancia que se secreta, pero característicamente esa secreción es despreciable. Es decir, de la creatinina que pasa todavía al capilar peritubular, las células del túbulo son capaces de secretar algo de creatinina hacia la luz del túbulo. Sin embargo, esa cantidad de creatinina que se secreta es muy poca y por lo tanto la despreciamos. Estas cuatro son las características principales de la creatinina, que se produce constantemente, que se filtra libremente, que no se reabsorbe y que la secreción es despreciable. Por lo tanto, el aclaramiento plasmático de creatinina, acuérdate, cuando vimos aclaramiento, el aclaramiento plasmático de creatinina es una buena representación de la tasa de filtración glomerular, aunque no sea estrictamente exacta. ¿Por qué? Porque la creatinina es secretada, aunque sea despreciablemente. Sin embargo, clínicamente, la creatinina es un buen índice de la tasa de filtración glomerular. Otra vez, la creatinina, el clearance de creatinina es igual a la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque el clearance de creatinina, como la creatinina no se reabsorbe y se secreta en cantidades despreciables, el clearance de creatinina es igual a la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la creatinina es un buen índice para calcular la tasa de filtración glomerular. Siguiente slide. Ahora tenemos que concluir un par de cosas. Recuerda que si este es un músculo, los músculos constantemente están produciendo creatinina y esa creatinina llega al plasma. Sin embargo, tienes que ser capaz de concluir que la concentración plasmática de creatinina no depende de la producción. ¿Por qué? Porque la producción es constante. Por lo tanto, la concentración plasmática de creatinina no depende de la producción. ¿De qué depende la concentración plasmática? Depende de cuánto los riñones pueden filtrar. Depende de la cantidad que los riñones filtran y lo que se filtra se excreta. Porque dijimos que la creatinina en el túbulo
no se reabsorbe y no se secreta. Bueno, sí se secreta, pero es despreciable, por lo tanto, la cantidad de creatinina que es filtrada es igual a la cantidad de creatinina que es excretada en la orina. Además, la cantidad de creatinina que se filtra dijimos que depende de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, tenemos que concluir que la concentración plasmática de creatinina depende de la carga filtrada de creatinina. Es decir, la creatinina que está aquí. La carga filtrada de creatinina es igual a la excreción urinaria de creatinina. Es igual a la excreción urinaria de creatinina, la creatinina que llega a la orina. Y como la carga filtrada depende de la tasa de filtración glomerular, la concentración plasmática de creatinina depende de la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Por qué? Porque si la tasa de filtración glomerular aumenta, va a aumentar la cantidad de creatinina que entra al túbulo. Si la cantidad de creatinina que entra al túbulo, la cantidad que se excreta en la orina aumenta. Si la cantidad que se excreta en la orina aumenta, la concentración plasmática disminuye. Entonces, la tasa de filtración glomerular que aumenta disminuye la concentración plasmática de creatinina. En cambio, si disminuimos la tasa de filtración glomerular, la cantidad de creatinina que entra al túbulo disminuye. Si esa cantidad disminuye, la cantidad que se excreta en la orina tiene que disminuir. Si la cantidad que se excreta en la orina disminuye, la concentración plasmática de creatinina aumenta porque se acumula la creatinina en el plasma. Eso está sencillo. Ahora vamos a verlo con una gráfica. Antes de continuar tienes que saber cuál es el valor normal de creatinina en el plasma. Si no te lo sabes, es momento de buscarlo, porque lo vamos a ocupar. Primero, en esta gráfica estamos viendo en el eje X la tasa de filtración glomerular y en el eje Y estamos viendo la concentración plasmática de creatinina. Lo primero que tenemos que ver es que con una tasa de filtración glomerular entre 60 y 120, la concentración plasmática de creatinina se mantiene con muy poco cambio. Es decir, si vamos de una tasa de filtración glomerular de 60 a 120, la concentración plasmática de creatinina disminuye, pero muy poco. Entonces, si extrapolamos la tasa de filtración glomerular, que es de 120, hasta el eje Y, vamos a poder encontrar una concentración plasmática de creatinina aproximadamente de 0.6. Ahora, si tomamos la tasa de filtración glomerular de 60 y la extrapolamos hasta el eje Y, nos vamos a dar cuenta que para una tasa de filtración glomerular de 60, la concentración plasmática de creatinina debe ser aproximadamente 1.2. Espero que te hayas dado cuenta que este es el valor normal de creatinina plasmática en un examen de laboratorio. Pero vamos a ir un poco más a fondo. Recuerda que la carga filtrada de una sustancia es igual a la concentración plasmática de la sustancia por la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, podemos concluir que la concentración plasmática de una sustancia, en este caso la creatinina, es igual a la carga filtrada dividido entre la tasa de filtración glomerular. Como la carga filtrada permanece constante, debido a que la creatinina se filtra libremente, la concentración plasmática de creatinina depende de la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver. Aquí podemos concluir que la concentración plasmática de creatinina es inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. Además, matemáticamente, si la tasa de filtración glomerular la aumentamos dos veces, la concentración plasmática disminuye un medio, disminuye a la mitad. En cambio,
si la tasa de filtración glomerular la disminuimos a la mitad, la concentración plasmática de creatinina debe aumentar 2 veces. Entonces, si regresamos a la gráfica para ver la tasa de filtración glomerular, vamos a hacer lo siguiente. Empezando con una tasa de filtración glomerular de 120, la llevamos a una tasa de filtración glomerular de 60, nos vamos a dar cuenta que con 120 la concentración plasmática de creatinina era de 0.6 y llevamos la tasa de filtración glomerular a 60, la concentración de creatinina en el plasma aquí va a ser de 1.2. Por lo tanto, si disminuimos la tasa de filtración glomerular a la mitad, es decir, de 120 a 60, la concentración plasmática de creatinina aumenta al doble, de 0.6 a 1.2. Si seguimos disminuyendo la tasa de filtración glomerular y ahora nos vamos de 60 a 30, ¿cómo vamos a tener la creatinina plasmática? Si lo vemos en la gráfica, la creatinina debe estar arriba de 2. Y es verdad, si la tasa de filtración glomerular la disminuimos a la mitad, de 60 a 30, la concentración plasmática de creatinina debe multiplicarse por 2. Es decir, que con una tasa de filtración glomerular de 30, la concentración plasmática de creatinina debe ser aproximadamente 2.4. Siguiente slide. Ahora vamos a ver esto con una comprobación un poco más matemática, para verlo desde otro punto de vista. Dijimos que la carga filtrada es igual a la tasa de filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática. ¿No es así? Por lo tanto, si tenemos una tasa de filtración glomerular de 120 y una concentración plasmática de 0.6, la carga filtrada debe ser de 72. Ahora, dijimos que la concentración plasmática es igual a la carga filtrada entre la tasa de filtración glomerular. Y dijimos que la carga filtrada va a permanecer constante en 72. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos la tasa de filtración glomerular a la mitad, de 120 a 60? La concentración plasmática va a ser igual al 72, que es constante, entre 60, que es la mitad de la tasa de filtración glomerular. Si disminuimos a la mitad la tasa de filtración glomerular, aumentamos al doble la concentración plasmática de creatinina, a 1.2. Si seguimos disminuyendo la tasa de filtración glomerular a la mitad, la concentración plasmática de creatinina va a ser igual a 72 entre 30. Por lo tanto, la concentración plasmática de creatinina con una tasa de filtración glomerular de 30 debe ser aproximadamente 2.4. Y aquí lo podemos ver otra vez. 2.4. Aquí debes ser capaz de concluir algo, y esto es lo más importante, que cada vez que la tasa de filtración glomerular disminuye a la mitad, la concentración plasmática de creatinina aumenta al doble. Es decir, que si un paciente tiene insuficiencia renal y su tasa de filtración glomerular está disminuido a 30, la concentración plasmática de creatinina en ese paciente debe ser aproximadamente de 2.4. La conclusión final y más importante es que cuando tú ves un estudio de laboratorio con una creatinina plasmática aumentada, tú puedes ser capaz de concluir que la tasa de filtración glomerular está disminuida. Si ves un paciente que tiene un estudio de laboratorio con una creatinina plasmática de 2.4, automáticamente sabes que la tasa de filtración glomerular está disminuida y está en 30. De tal manera que puedes ser capaz de saber que cada vez que ves un estudio de laboratorio con una creatinina mayor a 1.2, vas a esperar una tasa de filtración glomerular menor de 60. Y si ves la creatinina en 2.4, sabes que la tasa de filtración glomerular está aproximadamente alrededor de 30.
es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos darnos cuenta que la creatinina es un índice de la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la podemos utilizar para conocer cuándo la tasa de filtración glomerular está disminuida. Y eso es todo.